Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es un honor que nos acompañen. Muchas gracias por darse su tiempo. Ya sabemos que ahorita se van a la fiesta, así que disfruten de esta excelente conferencia, porque les va a gustar mucho, se los aseguro. Y bueno, pues para mí es un honor, les decía, presentar a nuestra colega, la doctora Sofía Arévalo. Tengo la oportunidad de conocer su trabajo por el Centro de Investigación Iberoamericana de la Universidad de Leipzig, donde coincidimos, y nos hablará hoy de un concepto, una categoría teórico-crítica que ella ha desarrollado. Por eso me parece su trabajo muy interesante, que creo que les va a gustar mucho. Y primero, antes de leer su reseña, ya para darle la palabra, quisiera darle la palabra a nuestro coordinador de la licenciatura de Letras Españolas, el doctor José García, Pepe García Pino, para darnos una palabra de bienvenida, por favor. Adelante. Bueno, pues muchas gracias al doctor Vladimir, al cuerpo académico, sobre todo por esta invitación, y en especial a nuestra invitada especial de esta tarde, a la doctora Arévalo. Pues contamos con un honor, porque precisamente estas temáticas, estos trabajos profundizan en el sentido del análisis literario, pero no nada más se quedan en ese sentido, sino amplían. Entonces la tendencia necesaria, imperativa, que se requiere en estos tiempos es la interdisciplina. Y el teatro, las manifestaciones objetuales, pues forman parte también de cómo encontrar el sentido de lo textual a la representación, la imagen, los títeres, que aquí el doctor Retoño maneja máscaras y títeres. Entonces es parte también de ese sentido, encontrar cómo lo escrito va más allá también en las representaciones, y esas representaciones cómo forman parte de esa idea. Así pues, con un gran honor y gran gusto, le doy la más cordial bienvenida aquí a esta tierra, aquí en Chihuahua, a la doctora Sofía Arévalo, y pues estamos encantados con la temática que nos está presentando, que estamos seguros será de bastante provecho, y continuar estrechando esos lazos entre instituciones. Y pues nuevamente muchas gracias al cuerpo académico que pues realiza estos enlaces, y pues nuevamente la más cordial de las bienvenidas, doctora. Pues siéntase aquí en casa. Bueno, y para no perder un poco más de tiempo, les leo brevemente su reseña, que algunas ya conocieron ahí en los promocionales que hemos estado haciendo. Profesora de español, actriz e investigadora teatral, doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile, actriz egresada de la Escuela de Teatro Imagen, magíster en literaturas hispánicas, y profesora de español de la Universidad de Concepción. Desde el 2018 se especializó en el teatro de animación, tanto en la fabricación de materialidades como en la animación de ellas. Actualmente realiza docencia en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Pues bueno, ahora sí, sin más preámbulo, darnos un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, estoy muy contenta y muy agradecida, y quizás un poco nerviosa por estar ante ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Como le comentaba también a Vladimir, estoy muy sorprendida de lo grato que es estar acá. La gente es muy cálida. No lo digo solamente por ustedes, que ya se ven un público ameno, sino que también la estadía ha estado muy bien, pero eso que llevo muy poquito tiempo, pero me ha hecho reflexionar también sobre estos lazos que tenemos que tener entre los países hermanos, ¿cierto? Países latinoamericanos, y apreciar nuestras semejanzas y también nuestras diferencias. Y estoy muy contenta y muy agradecida de estar acá. Agradezco también las palabras de Pepe, ¿cierto? Y de Vladimir, por supuesto. Como que siento que hay un poco de expectativas que prefiero que las bajen un poquito. No sé si sea tan maravilloso como ellos dicen, pero voy a hacer lo posible para que esto sea un tema de interés.
Entonces, bueno, no sé si mejor me pongo de pie, me siento más cómoda. Bueno, les cuento, como mencionó Vladimir, yo tengo varias disciplinas, no es que yo sepa de todo, sino que estudié distintas cosas que me permitieron llegar, digamos, a este concepto, ya sea tanto por la... ya sea tanto por la teoría como por la práctica. Yo soy actriz y me dedico al teatro de animación, en ese sentido máscaras y marionetas, tipo marote, bueno, ahí les voy a mostrar unas fotos. Y desde esa práctica empecé a conectarme con los objetos. Con los objetos no solamente los títeres y las marionetas, sino que también los objetos en general. Y este concepto alude a un momento que no tiene que ver solo con lo teatral, sino que va más allá de eso, que es cuando nosotros estamos ante la presencia de un objeto que nos conmueve. Y eso puede pasar en distintos contextos. Por ejemplo, en la vitrina de una tienda. Nosotros pasamos y algunos obviamente pasan de largo y a lo mismo no les interesa tal o cual objeto, pero otros nos podemos quedar prendados de él o magnetizados. Entonces, de eso trata un poquito esta ponencia que voy a presentar a continuación. Entonces, ahí puedo... Bueno, acá tengo, esto es como una marioneta, no sé si se ve muy bien por la foto, pero esta es una marioneta que yo construí, es de material Worbla, como un termoplástico, una especie así, y bueno, así empieza mi investigación, desde la práctica también para llegar a este concepto. Entonces, tal como les decía, esto se trata de la impresión que nos pueden dar ciertos objetos que puede producir una especie, como yo le llamo, magnetismo objetual. Y para que eso se produzca se tiene que dar una serie de circunstancias, o sea, no es como necesito un contexto que desde la perspectiva que yo analicé era como escénico, pero perfectamente puede ser otro tipo de contexto y más bien de carácter cotidiano. Entonces voy a ir avanzando. Claro, entonces, bueno, no sé si ustedes han oído la palabra magnetismo, yo creo que sí, pero desde otras disciplinas. Pensamos como en los imanes, en estos magnetos que tienen un polo A y un polo B, que se atraen y se repelen. Un poco así pasa con el magnetismo, en donde yo me enfrento a un objeto y es como que quiero avanzar hacia él, pero a la vez necesito retroceder. Entonces estaría como una especie de tensión. Lo mismo que pasa con los imanes, que se atraen y se repelen simultáneamente. Entonces, esta cualidad del magnetismo objetual sería más o menos eso. Cuando estamos ante algo que nos atrae, un objeto estoy hablando, cuando estamos ante algo que nos atrae, pero a la vez nos produce un rechazo. Y es como, nos da tanta curiosidad que pese a que no quiero ver, miro igual. Y eso es lo que pasa un poco con los títeres y con las marionetas, de ciertas características y en ciertos contextos en donde de repente hay personas que se asustan un poco y hay otros que se fascinan y hay una multiplicidad, ¿cierto?, de sensaciones que nos pueden producir. Entonces, ahí voy a... como que no alcanzo a leer lo que dice, pero estoy tratando de seguir el hilo de... y estoy tapando quizá. A lo mejor... Ahí está bien, ahí está. ¿Sí? Ya. Bueno, como les decía, se requieren ciertos requisitos para que se produzca este magnetismo del cual estoy hablando. Entonces ahí puedo hacer... ¿Siguiente? Ya, sí, preferiría con imágenes. Entonces, el primer requisito que yo propongo es la presencia y la ausencia, que es cuando, digamos, tenemos un objeto que se vuelve presente y ausente a la vez. Ahí tenemos una obra en donde la presencia humana es nula. Entonces, de eso se trata un poco, en donde el objeto se realza en desmedro de la figura humana. Entonces, Stiefel-Dinger, la obra que está ahí en la primera imagen, es una obra con 6 pianos, humo, hielo, etc. y no hay presencia humana. Entonces, el objeto ahí cobra una relevancia extraordinaria y el sujeto de alguna manera se desvirtúa, desaparece, se ausenta. Entonces tiene que ver un poco con eso, con realzar la presencia en desmedro de la figura humana. Esto también tiene que ver un poco con lo del poshumanismo y con todas esas ideas como posantropocéntricas.
El segundo requisito, entonces, bueno, el primer requisito necesito realzar el objeto, lo objetual, ya sea una marioneta, ya sea un objeto cotidiano o una imagen incluso. El segundo, digamos, requisito para que se produzca este magnetismo objetual sería la tensión que se produce entre la vida y la muerte. Cuando estamos ante un objeto, de repente nosotros lo humanizamos. Y ahí ustedes pueden pensar en aquellos objetos que ustedes quieren, que ustedes atesoran. Incluso podemos remontarnos a la infancia y yo creo que muchos tienen objetos que fueron, digamos, sus objetos de transición, ¿cierto? De la infancia a la adultez, el osito de peluche, la cajita musical, etc. Y nosotros le ponemos nombre, lo humanizamos, le contamos nuestros secretos, etc. Eso sería como una arista, que creo que es la arista que a lo mejor compartimos varios acá. Pero hay otra arista que también tiene que ver con las marionetas, que en el fondo son animadas, cobran vida, pero están muertas. O sea, es materia inanimada, es materia inerte. Entonces se produce una tensión, se producen tensiones acá. Para que se produzca el magnetismo que estoy proponiendo, se tienen que producir una serie de tensiones entre la presencia y la ausencia, un objeto que se hace presente y ausente a la vez, que está en retirada, y aquí tiene que ver mucho en el arte escénico la iluminación. Ilumino cierto objeto, y este objeto que está acá se ensombrece, porque no está iluminado. Ahora está iluminada, por ejemplo, si yo tuviera la luz acá, la botella, y no los lentes. Entonces, en la vida y muerte pasa lo mismo. Estoy entre una marioneta, ¿cierto? Y aparentemente es un objeto muerto, pero dado por el movimiento o la energía que yo le transmito como intérprete, cobra vida. Y ahí se produciría una segunda tensión entre lo que está vivo y lo que está muerto. Y en tercer lugar, y acá me muevo un poquito, en este momento me quedo hacia atrás, los vínculos entre elementos heterogéneos. Y aquí vienen todas las relaciones que se producen entre seres humanos y entre vegetales, seres objetuales, etc., en donde se producen hibridaciones o mezclas. Acá tenemos todas estas químeras que nosotros podemos producir y que nosotros vemos en las imágenes. Como por ejemplo este árbol que aparece acá, es un árbol que produce, es una leyenda, no lo busquen, produce frutos antropomórficos, produce frutos humanos. Entonces acá se apreciaría, ¿cierto?, el vínculo que se produce entre dos esferas, la humana y la vegetal. Entonces, ahí si me ayudas con la siguiente. Entonces, bueno, de acuerdo también a mi investigación, realicé una especie de diferencias entre las variantes que se pueden producir en este magnetismo objetual, porque esto va a depender del tipo de objeto. Y aquí es donde hablo como de la interdisciplina un poco, porque no solamente es algo escénico necesariamente. Yo lo trabajé desde ese ámbito porque ese es el área en donde yo me dedico, pero perfectamente esto lo podemos encontrar en las descripciones literarias, lo podemos encontrar en el cine, etcétera, en diferentes artes. Entonces, planteé lo siguiente, que existía un magnetismo marionético, que es en el que yo fundamentalmente me detengo, que tiene que ver con los títeres, con las marionetas o con los objetos animados. También hay uno que es espectral, y esto voy a hablar más adelante, pero quería como que tengan el panorama completo. Luego los objetos que hacen memorar, y acaso los objetos, y esto tiene que ver con la memoria y con las memorias históricas, con todos aquellos objetos que quedan, ¿cierto?, que sobreviven a sus dueños. Es como cuando le damos el anillo de la abuelita, ¿cierto?, que ya no está con nosotros, pero de alguna manera sí. Porque nosotros al mirar eso, simulando que este me lo dejó mi abuelita, al mirar el anillo, nosotros pensamos en nuestra abuelita y la traemos de vuelta a nuestra memoria. Entonces, de alguna manera cobra sentido estos objetos. Acá, bueno, no trata mucho de la memoria personal la imagen que vemos aquí, sino que tiene que ver con las dictaduras, la dictadura chilena, en donde acá tenemos objetos que son simulaciones, ¿cierto?, de los, ¿cómo llamarlo?, hogares de concentración, ¿cierto?, de los detenidos desaparecidos de la dictadura chilena, en donde, claro, estos objetos que remontan a un hogar, ¿cierto?, de alguna manera se empiezan a volver siniestros, porque en el fondo no son hogareños, no es la mesita de luz,
no es el teléfono de mi abuelita que yo quiero tanto, no. Son objetos que pertenecen a una casa de tortura. Entonces, al darme cuenta yo, y aquí se produce un poco el magnetismo del que estoy hablando, o sea, me acerco a un objeto y yo digo, wow, me remonta a mi pasado, me remonta a mi infancia, porque son objetos como de los 90, pero después, al entender más la propuesta, me doy cuenta que no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de objetos que fueron testigos quizás de hechos horribles, que no tiene sentido describir, pero que todos nosotros acá conocemos y que tiene que ver con las dictaduras que asolaron a todo nuestro continente. Entonces quedan los objetos como testigos, como huellas de aquel pasado horrible por el que pasaron ciertos detenidos, presos, políticos, etc. Y finalmente está el magnetismo objetual de carácter no humano, en donde acá, digamos, nuevamente el cuerpo se ausenta para que cobre vida vegetales, para que cobre vida objetos, ¿cierto? Pero ya no de la perspectiva objetual en ese sentido, sino que acá están desjerarquizados de la figura humana. O sea, nosotros sabemos que el ser humano está en el orden de todas las cosas como superior y domina, ¿cierto? Nosotros dominamos esta mesa, yo domino esta botella de agua porque me la puedo tomar, la puedo botar al suelo, se la puedo arrojar a alguien, no lo voy a hacer de manera violenta. Domino estos objetos. Pero lo que plantean estas materialidades no humanas es qué pasa si estamos todos en el mismo orden de cosas. Y yo respeto esta botella de agua como ella me respeta a mí. Tampoco se trata de que nos volvamos locos y que empecemos a hablar con las cosas, pero sí un respeto por las otras especies. En animales se nota mucho más, ¿cierto? Pero los objetos también, o sea, ellos también esconden una biografía, también tienen un cuidado, también hay huellas, quizás en esta mesa pasaron quizás qué cosas o cuántas personas mucho más importantes que yo pasaron por acá y la mesa nos habla de eso también. Entonces es muy, muy interesante verlo desde esa perspectiva. Entonces, bueno, para hablar, el magnetismo no viene de la nada, no lo saqué de la nada. Nosotros sabemos que existe un magnetismo que viene, por ejemplo, de los imanes que se atraen y se repelen al mismo tiempo, pero tiene sus antecedentes y los cuales me gustaría como señalar. Por ejemplo, claro, tenemos acá un antecedente que tiene que ver con Heidegger, ¿cierto? Y con una serie de otros teóricos que hablan sobre qué son las cosas. Como en el fondo las cosas están tan cerca de nosotros habitamos con ellas, forman parte de nuestra cotidianidad, pero nosotros no sabemos qué son. Y esa es una pregunta filosófica que no hemos podido responder y que tampoco vamos a responder ahora, porque en realidad no nos podemos comunicar con las cosas, no sabemos si ellas se pueden comunicar con nosotros, sabemos que es materia inerte, pero ¿hasta qué punto? Como que esas son las preguntas que se han hecho grandes teóricos y que todavía nos seguimos preguntando. Entonces, Bloch señala que existe un concepto que se llama el ocultamiento de la cosa, y es que solamente podemos conocer una parte de las cosas mientras el dorso o la espalda de ella permanece absolutamente oculta. Y eso a nosotros como especie humana nos desespera, porque nosotros queremos saber las cosas, nosotros queremos saber todo. Entonces, al no poder entender del todo las cosas, y las cosas con las que yo me relaciono, las cosas que quiero, las cosas que si me pierdo a lo mejor me voy a poner a llorar, nos desespera como especie humana y nos inquieta. Y aquí se acerca un poco esta sensación, esta desesperación por controlar las cosas y por saber lo que son. Y al no saberlo, se produce un efecto inquietante. ¿Y qué es lo que estoy viendo? No lo entiendo del todo. Entonces, este efecto inquietante, ¿cierto?, que tanto han hablado otros autores, se acerca un poco a esto del magnetismo. Por otra parte, otro antecedente que viene de Lacan es que dice que el objeto, lo voy a leer acá, el objeto es por su naturaleza un objeto reencontrado. Que haya sido perdido es su consecuencia, y entonces es rehallado sin que sepamos que ha sido perdido más que por estos nuevos hallazgos. Entonces, acá en el fondo habla de que nosotros no es primera vez que nos enfrentamos ante un objeto. Como que siempre
hemos estado con ellos. Y esto tiene que ver un poco, por ejemplo, con los títeres y las marionetas. A lo mejor no habíamos visto tal o cual títere o tal o cual objeto, pero de alguna manera no se produce un encuentro con ese títere o con ese objeto, sino que se produce un reencuentro, porque nosotros compartimos material, material con nuestros antepasados, material como especie humana. Entonces se producirían reencuentros. Entonces, si yo estoy expectando una obra o si yo estoy expectando un objeto que me da curiosidad, lo que plantea Lacan, y desde mi interpretación, es que a lo mejor no se produce un encuentro nuevo entre, digamos, este objeto que me da curiosidad y yo como sujeto, sino que se produciría un reencuentro. Ya nos hemos visto antes, en el inconsciente, en un sueño, o, digamos, en un pasado compartido. El ser humano desde siempre ha necesitado animar figuras, podemos remontando, ¿cierto? Intenté hacer un conejo, pero tengo solamente una manito. Y claro, desde siempre hemos buscado hacer eso. Entonces, claro, ante la presencia de objetos y objetualidades animadas, se nos hace un clic en nuestro cerebro que no percibimos del todo, y ahí se produce un reencuentro, y por eso nos da una sensación inquietante. Bueno, inquietante, como este asombro que nos produce. O luminoso, si consideramos el término freudiano. Entonces, acá nos encontramos con otro concepto que está relacionado al magnetismo que propongo y que tiene que ver con el enigma del objeto. Se nos produce un enigma, ¿cierto? Porque no podemos descifrar del todo la naturaleza de las cosas. En el fondo, y repito, no es con todos los objetos, sino estaríamos todo el tiempo así como encandilados de nuestra realidad. Estos encuentros son muy específicos y muy precisos y no son igual para todos. O sea, podemos estar ante un objeto, ustedes pueden pasar de largo, pero quizás alguno de ustedes no, y se quede pegado. Pero no va a entender muy bien por qué me quedé pegado ante tal o cual experiencia objetual. No lo sé, algo despertó en mí, pero no lo entiendo del todo. Y ahí viene el enigma del objeto. Porque este aparece cuando no puedo descifrar del todo la naturaleza de ese objeto o el sentido que tiene y solo vemos una apertura de posibilidades. En el teatro títeres y marionetas, de repente nosotros vemos fragmentos de cosas y las interpretamos. Por ejemplo, si yo como inmediatamente humanicé algo, y si lo muevo, inmediatamente estoy humanizando y estoy dando, de mala manera, ya no estoy intentando hacer arte, pero estoy tratando de probar un punto de que en el fondo estoy tratando de animar y que esto nos acerque un poco a nosotros, que se acerque un poco, que haya una similitud entre yo y esta estructura. Tiene ojos y tiene una nariz, o algo así, ¿no? O un cuerpo. Entonces, solamente vemos atisbos o fragmentos, ¿cierto? De repente vemos un fragmento de un brazo y ya lo interpretamos como que es un cuerpo humano entero, etc. Y eso mismo hace que se produzca una sensación de enigma, que no entiendo del todo lo que veo, pero algo entiendo. Y se me produce una apertura de posibilidades de significado. Puede ser esto otro, etc. Sobre todo cuando tenemos arte que no es tan figurativo o no está tan humanizado, pero sí algo hay de humanización. Y eso hace que se produzca un enigma del objeto que nos va a producir una sensación inquietante y por eso nos quedamos pegados. No siempre, ¿ya? Repito, siempre puedo pasar de largo, estoy desconcentrado, tengo otra cosa en la cabeza y puedo estar ante, por ejemplo, un espectáculo de títere y marioneta y yo puedo estar en otra parte mentalmente y no me puede pasar nada. Eso es de todos los días, o sea, estamos en una clase y en realidad no estamos en la clase. Entonces, repito, va a depender mucho de las circunstancias personales también de nosotros y de nuestros intereses y nuestros match también que hagamos con ciertos objetos versus con otros, que no los vamos a hacer. Entonces, bueno, este es un listado simplemente de una serie de términos que también están muy relacionados con el magnetismo objetual. No me voy a detener en ellos, pero sí hay un
cuento, quizás ustedes a lo mejor no sé si lo han leído o lo deben leer quizás en alguna asignatura, que es Hoffmann, El hombre de arena. Bueno, ahí se trata, no le voy a contar la historia, pero se trata de un autómata. Y para el protagonista es fascinante, pero para el resto es como un cuerpo sin vida. Entonces ahí se produce un poco este efecto inquietante que yo también desarrollé, ¿cierto? Pero en el fondo ahora se los nombro como que para mí fue importante esta lectura de este cuento, es muy bueno. Tiene que ver con el gótico también, y esos temas son muy interesantes también. Y bueno, ahí está el objeto y la cosa, la diferencia, o la cosa y el objeto, técnicamente no son lo mismo, no nos vamos a detener en eso, pero técnicamente no serían lo mismo, y en ese sentido la palabra cosa adquiere una dimensión mucho más profunda que el objeto. Como que un objeto puede ser cualquier elemento, ¿cierto? Pero cuando se convierte en cosa adquiere un sentido. Por ejemplo, estas botellas son iguales, pero si esta botella fue lo último que mi mamá me pasó antes de su accidente de auto, me puse dramática, ¿cierto? Esta botella va a tener un sentido diferente, ¿no? Porque es la última cosa que me entregó mi mamá antes de su accidente. Entonces ahí este objeto que podía ser tan cotidiano, cualquier otro, se convierte en una cosa significativa para mí, porque yo decidí que no me la voy a tomar, que la voy a guardar en mi refrigerador y que la voy a conservar. O sea, podría haber sido otra cosa, pero sí. Entonces ahí tenemos ciertas diferencias entre cosa y objeto, ¿cierto? Que es un tema bastante extenso y complicado, la verdad, y como que traté como de solamente ejemplificarlo, pero es muy complicado, y ahí Heidegger se mete con todo, pero si les interesa el tema, es muy interesante estas diferencias entre los objetos y las cosas. Bueno, lo sublime, ¿cierto? No me voy a detener. Luminoso, ¿cierto? Que me imagino que también lo deben haber tratado a lo mejor en distintas asignaturas, que tiene que ver también con esto de estas ideas de Freud, y también el análisis del cuento de Hoffmann, en donde se analiza, ¿cierto? Esto ominoso, que lo familiar que de pronto se vuelve extraño. Es como, claro, cuando entramos a una casa, y esto pasa con las casas de tortura en Chile, entramos a una casa muy normal, muy de los 90, entonces familiar, pero de pronto se vuelve extraño cuando nos dicen, no, esta no es una casa, es una casa de tortura, y ahí se vuelve extraño. ¿Qué estoy haciendo acá? Como eso. El éxtasis de las cosas, el magnetismo mineral y el magnetismo animal o mesmerismo. Estos últimos dos son muy importantes porque en el fondo el magnetismo objetual que yo estoy planteando y que yo planteé en mi investigación no lo saqué de la nada. Lo copié básicamente, o sea, quise hacer como una triada. Ya existía el magnetismo mineral, ya existía el magnetismo animal o mesmerismo, entonces me di cuenta que perfectamente podría existir un magnetismo objetual que se produciría en todos estos objetos que nos causan cierta fascinación y repulsión al mismo tiempo. Es como, eso es básicamente, se está entendiendo, ¿no? Ya, es que de repente uno habla y como no sabe si estoy ahí o no, ya, pero bueno. Entonces, si me das la siguiente, bueno, brevemente, y esto disculpen, no soy de estas áreas tampoco, pero es más que nada para recordar, ¿cierto?, los antecedentes. Existe un magnetismo mineral, esto viene de antaño, ¿cierto?, de Grecia, 800 años antes de Cristo se dieron cuenta de la existencia de la magnetita. Esto quizás para las áreas de letras no es tan importante, pero para las áreas científicas es muy relevante. Tiene que ver con el electromagnetismo y todo eso, que obviamente no me voy a detener porque sería un poco vergonzoso, ¿cierto? Pero bueno, los griegos se dieron cuenta de que existía una piedra que se llama magnetita, porque estaba ubicada en la ciudad de Magnesia, y la cualidad de esta piedra es que podía traer trocitos de hierro que quedaban adheridos a ella. Y esto era como, wow, sorprendente. ¿Qué pasa acá? Y empezaron a estudiarlo, ¿cierto? En donde los cuerpos se dieron cuenta que se atraían pese a la distancia que existía.
Entonces, claro, poníamos un imán acá y poníamos no imán, sino que la magnetita acá y el trozo de hierro acá, y pese a la distancia que se producía una tensión, y de repente la tensión y la atracción era tan fuerte que se pegaban. Pero incluso si no se pegaban, igual pasaba algo entre medio. Y eso es, digamos, el magnetismo, de alguna manera. Simplificado, por supuesto. La siguiente. Aquí hay una imagen, ¿cierto? Y bueno, esto para mí es muy interesante. No sé si han escuchado esto del magnetismo animal. ¿Sí? Que, para mí es muy interesante en realidad lo que pasó con esta persona que se llama Franz Mesmer, que es un médico, ¿cierto? Que estamos, ¿cierto?, en el siglo XVIII, donde los avances médicos no son lo que son ahora. Entonces, ante las enfermedades de las personas, tratábamos de entender qué es lo que pasaba con ellas y tratábamos de producir ciertas curas. Entonces, una de las curas que propuso, ¿cierto?, Franz Mesmer, él señaló que nosotros tenemos una energía y que podemos ser capaces de curar al otro a través de la energía. Suena un poco, a ver, iba a decir chanta, pero creo que esa palabra no es como, a ver, como un poco... Mentiroso. Pues sí. Falso. Sí, falso. Fraude. Como fraude. Bien. Fraude, pirata, sí. Suena eso y lo es. Efectivamente lo es, porque en el fondo él era realmente como una especie de hipnosis, como que realmente voy a poner mi mano, pero como yo tengo el poder y estoy capacitada, puedo curar a las personas y me puedo curar a mí mismo incluso. Me hago en la cabeza como, oh, se me pasó. Como, obviamente, científicamente esto no fue bien visto, y de hecho hubo un caso muy bullado en la época en donde había una pianista ciega que fue tratada con el mesmerismo y empezó a recibir mejoras. Y es como, oh, wow, puedo ver. Y de repente no, ya no puedo ver. Entonces hay una especie de sugestión en esto. Y bueno, quizás todavía existe, porque no sé si acá utilizan ciertos imanes, no es lo mismo, porque esto es del siglo XVIII, yo desconozco, pero sé que hay personas que se ponen imanes en los oídos, ¿cierto?, en las orejas, y... Para bajar de peso. Sí. ¿Y funciona? ¿Les ha funcionado? Lo único que traía era piedras y lápices y todo. Claro, o sea, yo no lo he probado, pero bueno, podría ser, ¿no? Esto es una cosa así que propuso cierto Franz Mesmer, y acá tenemos una sesión, cierto, de mesmerismo en donde la sociedad de la época pagaba por estos tratamientos y era casi un espectáculo, era como una novedad, era como realmente quiero estar ahí para vivir una experiencia, y si me sano, bueno, mejor, pero en realidad con la curiosidad de estar en ese lugar. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, sí, esto es lo mismo que dije, ¿cierto?, pero mejor redactado, pero acá está, ¿cierto?, estas terapias en donde se producía una sugestión. La persona pensaba que se estaba sanando, pero en realidad es un efecto placebo. Entonces, por eso resultaba en la época esto. O sea, no, si me sané, si ya no me duele nada, estoy como nueva. Pero claro, es como... de repente, claro, pasa, ¿cierto?, cuando nos dan una pastilla que no tiene nada, y nos dice, con esto se te va a pasar el dolor, créeme, confía en mí. Y se te pasa. Entonces tiene que ver un poquito con eso. Entonces, los casos que resultaban y las personas que sanaban tenían que ver con eso, como que realmente algo estaba pasando, una disposición a mejorarme. Es como cuando, bueno, se dicen cosas, ¿cierto?, cuando uno está enfermo, bueno, pero tienes que tener energía, tu disposición, tu buen ánimo, y ahí van a salir adelante. Y otros dicen, ¿cómo le puedes decir eso si eso no tiene nada que ver? Generalmente sucede como en las discusiones en torno al cáncer, como que depende del paciente y del estado de ánimo del paciente sanarse versus está el otro. ¿Cómo se te ocurre decir eso si eso no tiene nada que ver? Esto es algo médico, es algo científico y no tiene nada que ver con el estado de ánimo y con el empeño que le ponga la persona en sanarse. O sea, entramos en ese terreno de discusión. Pero las personas estaban contentas por asistir a estas experiencias,
Y lo importante es que el médico, en este caso Franz Mesmer y todos sus discípulos, operaba como una especie de mago. Entonces entraba con una capa, ¿cierto?, de mago, con signos zodiacales, etc. Ponía música, tocaba la armónica, ponía luces, ¿cierto?, y empezaba a imanizar los muebles, como ya, pongo efectos magnéticos acá, y las personas lo tocaban y como, oh, y se producían estas debacles, ¿cierto?, energéticas. Ahí tengo unas imágenes. Sí. Ah, acá está. Ah. Claro, Mesmer es el que está atrás, como ese ahí está Mesmer, ¿cierto? Y ahí se ve mejor. Acá está, bueno, sí, ahí se ve mejor. Acá está la pianista que era ciega, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es una pintura desconocida, pero que retrata el efecto del mesmerismo, y ahí en el centro hay una mesa y las personas están con una especie de tubos, ¿cierto?, que son imanes o de hierro que está magnetizado, ¿cierto? Entonces ahí se produce el contacto. Entonces toda esta, bueno, la sociedad, digamos, aristocrática de la época que podía pagar estos tratamientos, ¿cierto?, se reunía. Entonces pasaba algo que tiene que ver un poco con el contagio masivo. Es como si estamos todos en esta, realmente, y todos creemos en que efectivamente es efectivo, se produce este efecto de sugestión. Ahí tengo otra imagen, como aprovechando, ¿cierto?, la iluminación. Acá, claro, es desde otra perspectiva. Se supone que Mesmer es el que está de espalda, ¿cierto?, hacia nosotros, y aquí tenemos una terapia, ¿cierto?, con los mismos imanes, ¿cierto?, de la misma mesa, una mesa magnetizada, música, había luces, había decorado, etc. Y si se dan cuenta, la gente igual está como en éxtasis, está como realmente en otra, ¿cómo? Magnetizada. Está absolutamente claro, magnetizada, y se contagian unos con otros. Y claro, como que Mesmer tocaba a uno y ese uno gritaba, ¡guau! Como era realmente... Sí, la gente estaba muy propositiva a estos tratamientos. No sé si tengo otra imagen. Aquí está, claro. Y aquí tenemos nuevamente sociedad de la época con estas mesas, la gente pasándolo muy bien, y vemos que ahí es el magnetismo animal. Y esta es una ilustración de fines del siglo XVIII utilizada por Mesmer para hacerse publicidad en, creo que en Francia, porque bueno, él fue exiliado, ¿cierto? Después llegó a Francia, ahí nuevamente se hizo muy famoso con este mesmerismo o magnetismo animal, que proponía que nosotros podemos curar al otro, ¿cierto? Y la siguiente. Y bueno, en el fondo, y ahí para... sí, ahí está bien, yo creo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. En el fondo, bueno, y para recapitular lo del mesmerismo animal, en el fondo casi que no importa si es efectivo o no, como que eso pasa a segundo plano, porque lo que importa es la sensación que se vive, en las expectativas que se generen y lo que la audiencia o los participantes sienten en ese momento. Entonces, para efectos, ¿cierto?, digamos, de esta investigación, su efectividad médica pasa a segundo plano. Obviamente no podemos decir que era efectivo, sería un error. No era efectivo. Mesmer fue condenado, ¿cierto?, juzgado por la sociedad de la época a no ejercer nunca más este tipo de tratamiento porque eran falsos. Y la comisión de expertos concluyó que lo único que podía ser efectivo es la imaginación de la audiencia. Entonces, si la audiencia imagina que realmente me estoy sanando, bueno, eso va a pasar, porque es imaginación. Entonces, esas fueron las conclusiones, finalmente a lo que se llegó. Pero de todas maneras, esto, en este sentido, la figura de Mesmer, de este magnetizador, es muy importante para llegar, digamos, al magnetismo objetual que yo estoy proponiendo. Entonces, por una parte, y para recapitular las cosas que he mencionado, tenemos esto de la piedra y del imán que se atraen y se repelen simultáneamente. Tenemos esta figura del curador, ¿cierto?, que en realidad pasa a segundo plano su cura, pero sí propone un espectáculo para una audiencia que está expectante de vivirlo y deseosa de hacerlo.
Entonces ahí tenemos algo súper importante que es la disposición. Si yo me pongo acá, si las hubiese traído, mis marionetas, ¿cierto? Y hago un espectáculo de marionetas y ustedes están como así, aburridos, no llegaron a mirar esto. La disposición, toqué una fibra. Claro, si están así, ¿cierto? Aburridos o pensando en sus problemas personales o en otra cosa, no va a pasar nada. Entonces es muy importante la disposición de la audiencia a dejarse, y es lo que pasa en el teatro, no solo en el de marioneta y en el arte en general. Si yo voy a ver una película, lo mismo, si yo voy a estar así, no va a pasar nada. Pero si yo voy con una disposición a poner atención, porque la película que estoy viendo no es Rápido y Furioso, que es como prendo al tiro, no, sino que es cinearte, tengo que ir con una disposición. Cuando voy al teatro tengo que ir con una disposición, a dejarme engañar en el fondo, a dejarme seducir por lo que estoy viendo. Entonces pasa eso. Entonces no importa si me sano o no, lo importante es que yo siento que sí me estoy sanando en Mesmer, o lo que importa es que yo me estoy dejando seducir por este arte objetual que estoy percibiendo. Y ahí pasa algo muy bonito, que es que en el fondo muchas veces nosotros sentimos más conexión con los objetos que con las personas. También pasa con los animales, de repente sentimos más conexión con los animales, con nuestros animales, nuestras mascotas, que con las personas. Con los objetos y con el arte objetual pasa lo mismo. De repente si yo tengo una marioneta que no mueve ni un músculo facial, la manipulo bien, ustedes van a sentir más empatía que, por ejemplo, si yo dijera lo mismo o interpretara lo mismo. Sería como, pero la marioneta, wow. Repito, no siempre, si no me interesa, tengo mis problemas, no pasa nada. Pero está demostrado que de repente las mismas marionetas con todas sus limitaciones, porque son de movimientos súper limitados y algunas de estructuras rígidas, pero claro, y es un misterio por qué da tanta empatía eso versus la histrionicidad que nosotros podemos tener. Es como satura, es como, ahí viene como menos es más, como la saturación de la expresividad que nosotros, los intérpretes, podemos tener. De repente es como, basta, no quiero más tu expresividad y tu histrionismo, cállate. Prefiero la marioneta silenciosa que se mueve lento, pero preciso, sin errores. Como pasa un poco eso. Y bueno, esto me lleva, ¿cierto?, al magnetismo objetual. Ahí estoy viendo la hora, igual como que estoy media... Wow, me estoy como... Ya, voy a ir más rápido. Ya. Sí, magnetismo objetual, entonces. Eso, pero eran importantes los antecedentes. La siguiente, por favor. Bueno, sí, esto yo lo nombré, ¿cierto?, que se necesitan una serie de requisitos. Y después, la siguiente... bueno, acá los explico, ¿cierto? Pero creo que ya lo hice un poco. Y si quedan las dudas para, ¿cierto?, ir avanzando más rápido, pero se necesita una oscilación de algo que esté presente y de algo que sea ausente. Y esto pasa mucho con las marionetas. Se hace presente el objeto y el intérprete se esconde detrás de él. Entonces se produce esta tensión entre presente el objeto, ¿cierto?, animado, y se ausenta el ser humano. Ya, bueno, sí. Antecedentes, ¿para qué? Ya, la siguiente, ¿cierto? Y las intermitencias de la vida y la muerte, ¿cierto? Esta zona de indeterminación, ¿cierto? Que es cuando nos preguntamos, estamos en escena, y esto también con los títeres y las marionetas, ¿qué estoy viendo? Yo creo que pasa, el ejemplo es más claro ahora con los cyborgs, ¿cierto? Y con las nuevas tecnologías, el CGI, en donde realmente uno se pregunta, y aquí viene como este efecto Uncanny Valley, de ¿es un ser humano o es una inteligencia artificial? Y cuando nos damos cuenta que no era un ser humano y era una inteligencia artificial, como que nos quedamos helados. Entonces, con las marionetas también pasa eso, en menor escala, porque obviamente si pongo una marioneta no voy a decir, wow, pensé que era de cuerpo, de sangre y de hueso y... de carne y hueso, pensé que era de carne y hueso y no lo era. No pasa eso, no es en esa misma escala. Pero sí uno se pregunta, ¿pero qué es eso que estoy viendo? ¿O qué arte es? Como que también se hace uno esa pregunta. ¿Está vivo o está muerto? O también si el sujeto, que en el fondo se produce una especie
de contagio. Por el solo movimiento, ¿cierto? Voy a recurrir de nuevo a mí. Por el solo movimiento, esto adquiere vida. Ya, supongamos, como... Y claro, si le pongo hola, si le pongo una voz, adquiere vida, ¿cierto? Adquiere vida y es como ya, esto es lo que está vivo. Y pasa eso, como que yo puedo contagiar de vida a un objeto inerte y el objeto inerte me puede contagiar a mí de su inanimación o de su muerte. Entonces pasa eso, yo me mecanizo como ser humano, o yo me automatizo, yo me marionetizo, mientras que el objeto se anima, cobra vida. Entonces se produce ese juego entre el ser humano está muerto, ¿cierto? O más muerto, y el objeto es el que cobra vida. Ya. Eso, sí. La siguiente. Claro, acá tenemos un ejemplo que es como un antecedente muy importante que es de Tadeusz Kantor, ¿cierto? Y acá es una obra, ¿cierto?, donde cuerpos de ancianos, intérpretes ancianos, interactúan, ¿cierto?, con sus maniquís pasados. Es como pasa, es muy interesante, pero claro, tampoco nos vamos a detener. Pero está interesante si a alguien le interesa y tiene también este término de la super marioneta, que son como antecedentes. Pero vamos a seguir avanzando. Claro, los vínculos. Los vínculos. Y en el fondo tiene que ver, esto responde a la pregunta de ¿dónde empiezo yo y dónde empieza el otro? Como, ¿realmente este es mi límite? O si yo me aferro a esta botella, somos un solo cuerpo. ¿Dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el del otro? ¿Realmente es donde nosotros estamos pensando o no? Es como, responde a esa pregunta y tiene que ver no con esta estructura que... Pero por ejemplo, sí, acá pasó algo, ya, descubrí algo, no mentira, pero por ejemplo, si yo tengo, acá, si nosotros vemos, yo tengo una botella y somos dos cuerpos, pero en la sombra somos uno. Entonces esos juegos pueden pasar en los terrenos artísticos, en donde pasan este tipo de cosas, en donde puedo hibridar estructuras y se empiezan a confundir los límites, donde empieza uno y donde termina el otro. Y yo me puedo objetualizar o vegetalizar, etc. Ya, gracias, la otra. Más antecedentes, ¿cierto? Como que de repente me extendí mucho antes, por eso está pasando esto. Pero antecedentes, la siguiente. Y bueno, estas son las variantes que yo propuse. Obviamente no me voy a detener en todas, solamente me voy a detener en una para tampoco extender tanto y en el tiempo. Pero ahí están, ¿cierto? El marionético, lo espectral, los objetos que hacen memorar y lo no humano, que de alguna manera expliqué un poquito antes. Pero ahora vamos a ver las imágenes. La siguiente. Ya, sí. Sí, este es el magnetismo marionético donde se pueden producir estas estructuras. En donde, por ejemplo, nosotros sabemos que acá no hay un cuerpo humano entero, pero entendemos que se refiere a un cuerpo humano. Si tenemos partes de un maniquí y partes de una cabeza, entendemos que si eso se mueve, como que nuestro cerebro completa la información faltante. Es ese ejercicio lo que nosotros hacemos. Por eso necesitamos un espectador tan activo que sea capaz de completar esta figura. No requiero la figura entera. Ya con 2 elementos tengo la figura entera y puedo hacer una serie de otras cosas. Me permite, por ejemplo, tirar la cabeza al aire, ¿cierto? Y que eso signifique, ¿cierto?, un desequilibrio psicológico, que cosas que yo no puedo hacer. La siguiente. Bueno, el magnetismo espectral pasa un poco con la imagen, que en el fondo ahora igual lo estamos viviendo, pero estamos tan acostumbrados a la proyección que en el fondo ya no nos llama la atención, pero cuando esto surgió era realmente, solamente para las clases acaudaladas de las épocas, pero era muy sorprendente lo que se producía. Entonces, esto tiene sus antecedentes y acá tenemos un antecedente, ¿cierto?, de la proyección, de los proyectores que habían antes, en donde pasa lo mismo que pasa acá. Tengo algo que está adentro y se proyecta hacia un afuera y se proyecta hacia una pared, generalmente blanca. Así, esta es blanca, sí. Pasa eso, y eran fotografías, ¿cierto?, que se iban cambiando. La siguiente.
Pero bueno, dentro de todo eso pasó otra cosa, ¿cierto? Que ahora, en lugar de proyectar, esto en el siglo XVIII, en lugar de proyectar en una pared blanca, empezamos a proyectar en humo. Y acá se producen, no sé si las conocen, las fantasmagorías, en donde tenemos un proyector que es un fantascopio que no se ve, no queda a la presencia de la audiencia. Entonces se pueden, por ejemplo, en esta sala se pueden proyectar y como se proyectan en humo o en telas negras, no se ven, o sea, se ve solamente esas imágenes proyectadas y por eso se produce eso que estamos viendo en la audiencia que se asusta. Es como no sé si acá existe la casa del terror, como en estas montañas rusas, ¿sí? Como se produce un poco eso, ahí hacen varios juegos con mayor tecnología. Pero lo que hacían en las fantasmagorías es de nuevo jugar con la gente. Entonces, por ejemplo, a alguien le pedían, ¿cierto?, una fotografía de su abuelita fallecida. Entonces la proyectaban y esta persona quedaba pasmada porque estaba viendo a su abuela proyectada, pero no sabía que era una proyección y pensaba que era una presencia real. O sea, pensaba que estaba haciendo contacto. Entonces, y esto como se acercaba y se alejaba porque había una persona que iba cierto, con rueditas, avanzando con un carro y retrocediendo, se hacía más grande y más pequeño. Entonces, por eso producía eso, wow, estoy viendo a mi madre, no me puedo despedir de ella, me puedo despedir ahora. Es jugar con la gente, pero funcionaba. Y se generaban estas fantasmagorías de Robertson. La siguiente. Y bueno, esta también es otro antecedente interesante, ¿cierto? Que se proyectaba. Bueno, esto es Hamlet, es una representación de Hamlet y acá, ahí tenemos el fantasma del padre, ¿cierto? Pero en el fondo acá tenemos un actor de carne y hueso, se proyecta, acá está el actor y se proyecta arriba en una lámina semitransparente. Entonces se produce realmente una coordinación entre el actor que está acá y el actor que está arriba, que está en el fondo lidiando realmente con una imagen. Es una especie de holograma. Pero eso estamos en el siglo XIX, ya existía. Pero ahora, claro, esto es Pepper Ghost, es como el fantasma de Pepper, ese se llama la técnica, y ahí tenemos el proyector, sube, se entiende, ¿cierto? Sí. Y ahí Ofelia está ahí atrás, como en la locura. Y la siguiente. Entonces, bueno, esto es una obra chilena que en realidad tampoco me voy a detener en la historia de la compañía ni en la historia misma, pero sino que mirar los trucos que se producen en el fondo. Acá tenemos un actor de carne y hueso 1, 2. Acá tenemos una proyección, que es la proyección del auto, en donde lo que sucede acá es que se juntan las superficies y se confunden en una y se pueden completar. Entonces eso es lo que se produce y eso es como la extrañeza. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo es esto? Porque resulta extraño y se produce un juego óptico en donde eso es lo que te hace cuestionar y eso es lo que te hace como quedar, entre comillas, ¿cierto?, magnetizado de lo que se está viendo. La siguiente. Y claro, acá también, gracias a la imagen, y esto también seguramente ustedes lo deben saber, que gracias a la imagen podemos establecer relaciones entre ellas, y acá la imagen puede realmente transmitir la sensación interna de un determinado personaje. Entonces, claro, yo como intérprete humano vivo no me puedo explotar la cabeza, porque si me exploto ustedes saben lo que pasa, ¿no? Pero sí puedo proyectarme atrás y puede explotar la cabeza. Entonces la sensación interna del intérprete se proyecta arriba, entonces eso hace que se produzcan verdaderos vínculos entre el cuerpo humano y la imagen proyectada atrás. Esto es una especie de sobredosis. Entonces claro, no me puedo intoxicar en la escena, ¿cierto? Pero sí se puede intoxicar la imagen. La siguiente, por favor. Acá, claro, esta es la misma compañía, se llama Teatro Cinema. Y lo que hace Teatro Cinema es, por ejemplo, ahí están los actores de carne y hueso y bueno, ponen una pantalla semitransparente acá y una atrás. Entonces se proyectan cosas adelante
y se proyectan cosas atrás, mientras los intérpretes deambulan en el intermedio, ¿cierto?, de las dos pantallas. Y por eso se producen estos juegos en donde esto no es que la fotografía sea de mala calidad, o sea, puede ser, pero no se ven así por eso, sino se ven así porque hay un velo semitransparente delante de ellos, que hace como que realmente estuviera en una película. O sea, lo estoy tratando de explicar cómo es, pero obviamente, claro, sería ideal si yo hubiese traído a la compañía y nos representara el espectáculo, y ahí se entendería, de verdad que sí, pero estoy tratando de explicarlo. Y por eso esto, que es Scratch, ¿cierto?, del cómic, está en la pantalla de adelante. Entonces da eso, ellos están al medio, ¿cierto?, y atrás está proyectada la casa donde supuestamente están. La siguiente, claro, es lo mismo, pantalla adelante, pantalla atrás, y el personaje que está actuando. Y lo que pasa con la audiencia es que no sabe si realmente hay alguien humano, o sea, vivo ahí, o es todo una proyección. Entonces esa es la duda, y ese es el magnetismo que se produce en este caso, como esto es cine, esto es teatro, ¿qué estoy viendo? Se produce eso. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿cierto? Este es el caso que les comenté, ¿cierto?, de estos objetos que aparentemente son objetos cotidianos, pero en el fondo esconden un pasado atrás, que en este caso, para este ejemplo, es tortuoso, es dañino, es feo, ¿cierto? Pero puede ser otro tipo de casos. Yo tampoco me voy a detener, ¿cierto?, en esto, pero sí propuse que estos objetos puedan ser originales, o sea, los reales, los que pertenecieron al detenido desaparecido, y eso despierta y hace un ejercicio de memoria muy puntual. Pueden ser réplicas, que uno dice, ay, que cuec, o que no sé, que fome, una réplica, no, yo quiero ver el original. Pero no, porque de repente se hacen otro tipo de ejercicios de reinterpretación de las cosas. O de repente nosotros sabemos que hay objetos que están ausentes y que no van a volver. Entonces se necesita esta réplica o este reemplazo. O también una compañía de teatro puede jugar con la indeterminación. No se sabe si es el verdadero o el falso. Yo no sé, o si sé no te lo voy a decir. Como que se juega un poquito con eso. Que tiene que ver con esta idea de que realmente no podemos rastrear las cosas del todo. O sea, nos pueden decir, no, esto sí perteneció a Pancho Villa, por ejemplo. Y todos podemos creerlo, pero ¿y si no perteneció? No hay nadie que realmente me lo pueda asegurar del todo. La siguiente. Bueno, estas son imágenes, ¿cierto?, de esta casa de... No sé, acá yo desconozco un poco la historia, ¿cierto?, de las cosas de tortura, pero en Chile pasa algo muy particular, que no habían centros de concentración, sino que principalmente se torturaban en casas domésticas para la dictadura del 70. Entonces, eso era muy horrible, ominoso, porque en el fondo era una casa, un hogar como cualquier otro, pero en el fondo se torturaba, y eso era aún más sórdido, o los especialistas dicen que eso es aún más sórdido que crear un campo de concentración que son específicamente para ese propósito, porque esto realmente juega con tu mente, de ver algo tan hogareño, tan bonito, tan bien ornamentado, y resulta que pasan cosas horribles ahí, versus el campo de concentración que fue hecho, cierto cemento para eso. Entonces ya sé lo que es. En cambio esto, no sé lo que es. La siguiente. Claro, la cosa que no me voy a detener, pero sí, la siguiente. Claro, acá sí lo voy a explicar mejor con la imagen, que tiene que ver con esta jerarquización del magnetismo no humano que trabajo, y que tiene que ver con poner a las cosas a la misma altura que los seres humanos. No es tan, digamos, nosotros no dominamos a las cosas, sino que ellas también nos pueden dominar a nosotros. Por ejemplo, en la naturaleza, bueno, aquí ustedes no tienen terremotos, pero tienen inundaciones, ¿cierto? ¿Alguna tragedia? Sequía.
tienen sequía, y ahí, bueno, es un mensaje de la naturaleza que algo está diciendo, que algo no estamos haciendo bien o, bueno. Por ejemplo, cuando se corta la luz y nadie sabe por qué. Eso pasó, digamos, creo que en el 2002 en Estados Unidos, como que se cortó la luz y nadie supo por qué, qué pasó. Y ahí es como que está esta autora, ¿cierto?, de la materia vibrante, Jane Bennett, que señala, ¿cierto?, bueno, las cosas pueden producir efectos en nosotros y pueden incluso matarnos. Y ahí existía una ley en donde, ¿cierto?, por ejemplo, si yo me tropiezo por la escalera y me muero, ¿quién tiene la culpa? La escalera puede ser juzgada y puede tener la culpa de mi muerte. Entonces, había una ley en el derecho inglés, y Jane Bennett lo cuenta, no yo, sino que pasaba eso y que las cosas, los animales podían ser juzgados cuando daban muerte, digamos, al ser humano. Pero, por ejemplo, si se me cae esta rejilla con el fuego y todo lo que hay arriba y muero, claramente lo que me mató fue el objeto. Entonces el objeto igual tiene un poder de agencia que puede, yo me pongo drástica, pero ya me puede herir, me puede maltratar o me puede matar. El objeto nos puede matar y eso pasa. O sea, si voy caminando por la calle y de repente una pared se me cae encima, se acabó todo. ¿Y quién tiene la culpa? La pared. Y eso trata un poco de eso donde nos cuestionamos en esta relación. Ya, ahora sí que voy a ir más rápido. Y bueno, sí, el último caso del magnetismo magnético, y este es un ejemplo, ¿cierto?, de Chalca, que es una obra de chileno-belga, pero ahí con las imágenes les voy explicando mejor. Tampoco me voy a adentrar en eso, pero ya, digamos, tenemos una marioneta que es un marote, es una especie de marote, no sé si están familiarizados con eso, pero es una marioneta a escala humana, y en este caso se produce un efecto de extrañeza en el sentido que el molde de esa marioneta es el molde de la actriz, entonces por eso son similares, y es como la versión más vieja de la actriz. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Entonces se produce esto en escena, que es como una especie de híbrido, en donde es un ser humano pero tiene dos cabezas y dos torsos en el fondo, y además otras estructuras que también son animadas. Entonces esto es la extrañeza, digamos, que se puede, una de las posibilidades de lo que nos puede producir, que es como, ya, si sé que esto es una marioneta, pero entro en el juego, ¿cierto?, y se ve extraño, porque realmente solamente hay dos extremidades. Y hay dos extremidades superiores, dos inferiores y dos cabezas. Entonces, es extraño. La siguiente. Y además los rostros se parecen. Es versión joven y la versión vieja. Y las voces se parecen porque también habla, obviamente el intérprete, ¿cierto?, la que le pone la voz, ¿cierto? Pero al ser, digamos, la intérprete que hace un personaje de carne y hueso y interpreta a la marioneta, es la misma voz, solamente que desfigurada. Entonces se produce el juego. Y la siguiente. Y la siguiente. Que claro, bueno, es que es para no reiterar las ideas, me es más fácil ahora con las imágenes. Pero se producen estos juegos de me puedo sacar la cabeza, digo, puede significar literalmente he perdido la cabeza, ¿cierto? Dentro de muchos otros significados que puede producir el hecho de fragmentarme corporalmente. Entonces, en este sentido, la marioneta nos permite hacer cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, yo no me puedo sacar la pierna y dejarla aquí. Ojalá, pero no puedo. Pero sí con un títere podemos hacer eso, dejar, ¿cierto? Y que signifique que pase algo. La siguiente. Y también podemos animar objetos, y en este caso se aprecia donde tiene una silla la intérprete y la transforma, ¿cierto?, en una manta, entonces se sienta arriba, se produce todo eso. No lo voy a hacer, ¿cierto?, un poco cringe, pero ella le sale muy bien en el fondo hacer eso y transformar a la silla en el escritor de El amante, ¿cierto?, en Chekhov. No sé si lo dije que era una adaptación de Chekhov, La gaviota. Pero eso es lo que se produce, una cadena de manipulaciones en donde está la actriz
que manipula una marioneta y que esa marioneta a la vez puede manipular objetos. Y en este caso, una silla. Lo siguiente, unas conclusiones en realidad, bueno, es más que nada lo que he mencionado, ¿cierto? Que estoy terminando, sí, lo logré, estoy terminando. Es difícil sintetizar, ¿cierto? Porque es una investigación, bueno, ustedes saben, o se imaginarán que hacer un doctorado es un poco extenso. No sé si lo recomiendo realmente, pero no, lo recomiendo. Sí, lo recomiendo totalmente. Es difícil, pero es recomendable porque uno aprende cosas mientras avanza y retrocede, ¿no? Y lo importante son las conclusiones que uno puede sacar de esto, y en este caso simplemente es una propuesta humilde, ¿cierto? Que no pretende, ¿cierto?, nada fundamentalmente, pero sí dar cuenta de una sensación, que es esta sensación del magnetismo que produce ese querer acercarme, pero a la vez retroceder. Es eso, que a nosotros nos pasa con las personas incluso, me gusta, me atrae, pero no, también me produce rechazo. Pero en este caso no es con las personas, sino que es con los objetos. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Fueron un público muy amable, estoy muy agradecida y bueno, agradezco nuevamente la invitación y no sé si alguien, bueno, Vladimir va a tomar la palabra. Como les había dicho, es un trabajo muy interesante, sobre todo a nombre del Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México. Queremos decirles que estamos muy interesados en que todos ustedes vean precisamente cuál es el camino que nos exige muchas veces la investigación aplicada, ¿no? Y que este es un excelente ejemplo de cómo se aporta al campo, cómo aportar los campos de diferentes estudios, ¿no? Y bueno, vamos a dar un tiempo breve para preguntas. Si se magnetizaron, espero que sí, ¿no? Entonces, si a lo mejor alguien quiera compartir algo con nuestra invitada estelar, siéntase con confianza. Adelante, Toño. Sí, gracias. Bueno, primero felicitarte. Me gustó porque yo estoy metido en este ambiente de los títeres y las marionetas, pero también hace poco tuve la experiencia de ver una obra de teatro que se llama El Vestido Negro, y ese vestido negro, pues es un vestido negro y es un personaje, y de hecho salen después otros dos personajes, pero como que no son tan importantes como el mismo vestido negro, que cobra vida, habla, y sus remiendos, sus parches cobran vida por medio de títeres. Entonces, bueno, es que yo le había comentado al doctor Vladimir antes de tener esta conferencia y de haberte escuchado, que yo tengo pensado hacer una ponencia para hablar de ello con otros elementos también que maneja Kate Mandoki sobre los registros dramáticos, pero yo te quiero pedir permiso para si me dejas usar tus conceptos, tus procesos, aplicándolos en ese caso, porque justamente se aplican pues, lo que has estado mostrando ahorita, y ya con estas ideas me queda más claro lo que quiero hacer con esta ponencia, que es hablar de esa obra que se me hizo bastante original, en donde sí salen dos personajes humanos, pero después se meten en el vestido y ya el vestido los absorbe de alguna manera. Entonces sí, también hay eso. Y quería pedirte permiso. Sí, obvio, o sea, un honor para mí, ¿no? Yo debería pagarle a usted para que... Pero lo que podemos hacer es que yo tengo un artículo que es como el más reciente, se lo puedo mandar a Vladimir, y Vladimir también se lo puede hacer llegar a usted y al que esté interesado, que más o menos resume, digamos, y en donde está el concepto de manera más clara, como si interesa, claro que sí, por supuesto. Sí, te iba a comentar que lo podemos subir al repositorio de la página web y nos lo compartes para que esté a disposición de...
en nuestra página web este anuncio, ¿verdad? Literatura cultura. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien desea comentario? Se puede felicitar también a la doctora. Mirna, adelante. Muchas felicidades, me gustó mucho tu trabajo. Y quiero preguntarte, ahorita en clase, comentando la conferencia, ¿no? Analizábamos el título y bueno, de qué se tratará, de qué va a hablar, y entonces hablábamos de la semiología, de la semiótica. ¿Te nutriste de esa área para tu trabajo o...? ¿Cómo sabes? No, la verdad es que no sé si estás pensando en algún autor en particular. No, en general de semiología, por los objetos, por el simbolismo o el mensaje de las cosas. Claro, o sea, ¿sabes qué? Sí, evidentemente sí, pero esto como que lo hice, bueno, me imagino que en todas las obras que se analizan de todas las áreas también, pero específicamente yo me remito al área teatral, en cada obra habían objetos muy particulares, o sea, no particulares, sino que bien trabajados, el protagonista, o como en el caso del vestido, y claro, ahí uno tendría y tuve que hacer ese trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, pasó mucho con los espacios, con lo de Bachelard, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir un cofre? A propósito de otras obras que no mencioné, o qué es lo que significa una llave, adentrarme como en ese tipo de significados y simbolismos que tienen eso, como las puertas, las ventanas, las llaves, las maletas, como qué es lo que significa, pero eso en cada obra, claro, sí, de todas maneras. Gracias. Gracias, Belén. Adelante. Pues igualmente una felicitación, el tema es bastante aplicado, entonces verlo incluso ya en una representación teatral, a quienes nos gusta el teatro ese juego entre pantallas y pues nos habla de esa noción humana de completar las imágenes, ¿no? Entonces eso es lo fascinante. Y ahorita que mencionabas que incluso los efectos placebo a uno le da la pastilla, ya me siento mejor y pues sucede, ¿no? Y de nueva cuenta se le está dando ese valor a un objeto. Entonces ese efecto quedó fascinante. Me gustaría preguntarte si en el sentido de darle terminar una imagen, aunque esté incompleta, pero ya la mente humana lo completa, o así darle esa referencia a los objetos, si dentro de lo que viste conceptualmente es la predisposición mental que sucede en la mente humana, o si esa parte es parte de esa sensibilización o parte de la relación social, ¿no? La observación de los objetos, si se da por la interacción o se da de inicio en la mente humana. Claro, yo creo que pasa un poco de ambas, o sea, bueno, está este fenómeno de la pareidolia, ¿es él? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pareidolia? ¿Lo conocen o no? O sea, sí lo conocen, sí. Solamente que no lo hacemos todo el tiempo, solamente que el nombre es medio complicado, honrado, pero es como cuando tenemos estas paredes de madera, ¿cierto? Y nosotros vemos un chihuahua, un perro, o las nubes, nosotros vemos una carita, un rostro, etc. O sí o no, lo hacemos todo el tiempo porque el ser humano todo el tiempo está tratando de buscar figuras humanas, generalmente animales que igual tienen rostro, estamos buscando rostros en el fondo, eso en las nubes, eso, entonces de alguna manera está esa sensación, ¿cierto? Que tú comentas que es como una necesidad de sentirnos reflejados en el mundo para tratar de comprenderlo y sentirnos más acompañados. La verdad no lo sé por qué lo hacemos, pero hay algo cognitivo, una necesidad cognitiva que tenemos y que lo hacemos de manera individual incluso, pero también colectiva. O sea, hay una sensación colectiva y eso tiene que ver con las comunidades. O sea, de repente, si yo fragmento un objeto, para una cultura va a significar una cosa, pero si yo fragmento ese mismo objeto en otro grupo humano, va a significar otra. Entonces creo que pasa un poquito de las dos, como que va a depender de eso también, de la cultura en específico y también de nosotros como seres humanos, como especie humana, que estamos buscando lo humano en lo inerte, en lo objetual. Gracias.
Adelante. Muchas gracias por su participación. Disfrutamos todos nosotros su contribución. Y agradezco también que, aparte de los teóricos que mencionó, pues hubiese incluido ejemplos de teatro y el cuento de Hoffman. Para nosotros que no vemos mucho teatro, ¿hay alguna obra literaria o de cine que represente las diferentes variantes del magnetismo objetual? Yo creo que quizás alguna obra como de cine, como el expresionismo alemán, como que en esas se puede, porque son muy teatrales en el fondo y tienen que ver mucho con el teatro. Lo que pasa es que el cine a veces suele ser muy realista, entonces no es una crítica, a mí me encanta, no lo vean por eso, sino que esta de la fragmentación generalmente pasa en el teatro y tiene que ver con una especie de creatividad que se hace en escena y bueno, también en recursos, o sea, no tengo el dinero para hacer todo esto de un castillo, entonces claro, bueno, pongo una torre, una banderita y ya está, y el resto del castillo se lo imaginará la gente. Pero sí, obras literarias también, pues les puedo mandar ejemplos quizás con Vladimir, porque me gustaría pensar más en tu pregunta para dar ejemplos como más específicos de cuentos, o no sé si estás pensando en algún arte en particular, como literatura, o... Cualquier cosa. Porque pienso que en literatura hay ejemplos, también en cine, ¿cierto? Y claro, sí, de los demás debe haber, pero claro, no son tanto de mi área, por ejemplo, las artes visuales, pero sí hay. Sí, o sea, es que lo pienso y se me empieza a ocurrir, pero no voy a pensar ahí, me moraría mucho. Gracias. Rapidísimo, a partir de lo que pregunta Quetzal, cuando conocí tu trabajo, pensé muchísimo en la película de Crash de Cronenberg, no sé si la has trabajado. Ya es que los autos, o sea, como una fijación con el auto de los autos chocados, ¿no? Es accidentarse. Sí, de James Dean y que coleccionaban, y luego esta mujer que usa prototipos, ¿no? Y una excitación entre el cuerpo poshumano, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante, ¿no? Parece que no la vi, pero la voy a ver, Crash. Sí, Crash de Cronenberg. De Cronenberg. Bueno, primero luego... Acabo el punto y te vas a poder así después. Eres bien, eres bien. Adelante, joven. Bueno, igual súper interesante la plática. Yo quería hacer la pregunta sobre lo que mencionabas de la disposición o predisposición que tenemos nosotros como espectadores al propio objeto. Y bueno, yo lo pensé más como un efecto psicológico y quería preguntarte si dentro de tu investigación no había como ciertos objetos o cierta materialidad a la que fuéramos más tendenciosos los seres humanos a caer en este magnetismo dependiendo de la época o algo por el estilo. En plan, si hay como algo a lo que tendemos a caer más fácil en este efecto. Sí, creo que esto igual va a depender, por ejemplo, de las colectividades. Por ejemplo, si ustedes fueran un grupo súper religioso, a lo mejor lo son, pero si fueran súper religiosos, ¿cierto? Y claro, si ponemos una cruz, claro, inmediatamente voy a herir sensibilidades, voy a despertar quizás el interés porque es lo que al grupo, ¿cierto?, le interesa. Y por eso, claro, si yo soy, digamos, un religioso y entro a una iglesia, por eso se me produce, y que no conocía, por eso se me produce esa fascinación de esa inmensidad, ¿cierto?, de ver esta catedral inmensa con estos vitrales, y yo me siento tan disminuido frente a la presencia omnipotente, ¿cierto?, de una figura, y eso tiene que ver con la figura religiosa. Pero bueno, eso sería como en una comunidad, pero también tenemos otras comunidades en donde ciertos objetos también nos pueden marcar, pero si pensamos a nivel general, es lo que comentaba antes, es la figura humana, es lo que nosotros como que nos quiebra, porque nosotros podemos sentir esa empatía de lo que no somos, o de lo que queremos ser, o de lo que podríamos ser. Es la figura humana y que puede ser representada en un objeto tan sencillo como en una estructura marionética súper compleja o en un CGI art. Y ahí es cuando quedamos pasmados y no entendemos si está vivo, está muerto, etc. Pero es la figura humana lo que nos quiebra a todos, pero también depende de las comunidades, tenemos ciertos símbolos que son importantes para cada uno. Y ahí puede herir, ¿cierto? O como un disparo al alma, así,
me mataste con eso, claro. Pero no es un efecto mágico, no es como que yo haga, o sea, ya les digo el humano y claro, yo traigo un figurín, lo pongo ahí y usted, ¡oh, bravo! No, se necesita un contexto, se necesita una iluminación precisa, se necesita o sea, no todo eso, puede ser, sí, más, pero se necesita un contexto, probablemente acá no pasaría nada, porque estamos en un contexto académico, dentro de todo, entonces, no pasaría mucho, pero claro, si estamos en una vitrina, porque ahí las vitrinas buenas, estoy hablando, las que son súper preparadas, con lo que son los antiguos teatros en el fondo, ahí sí pasan cosas, porque hay una preparación para que pase algo, focalizo, ¿cierto? Toda la energía en ese objeto. Muy bien. Bueno, ya nos extendimos un poco el tiempo, ¿verdad? Vamos a cerrar y le voy a pedir por favor a nuestro coordinador que pase a leer la constancia del evento. Bien, a nombre del director de la Facultad de Filosofía y Letras, doy lectura a la constancia en Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Chihuahua, Secretaría de Investigación y Posgrado, Grupo de Investigación Literatura y Cultura del Norte de México, otorgan la presente constancia a la doctora Sofía Arévalo, Fondo de Culturas de las Artes y del Patrimonio del Gobierno de Chile, por impartir la conferencia magistral Magnetismo Objetual, un acercamiento al enigma de los objetos. Chihuahua, Chihuahua, México, 31 de agosto de 2023. Firman Dr. Jorge Alan Flores Flores, Secretario de Investigación y Posgrado, Dr. Vladimir Guerrero, Grupo de Investigación Literatura y Cultura del Norte de México. Y bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos. Nosotros vamos a cenar con la invitada. Ahorita Toño tendrá oportunidad de preguntar, ¿verdad? Y ustedes se van a party, ¿verdad? Así que pasen bien. Gracias. Buenas noches.